Este es el tercer encuentro y en el primero le intentamos dar humanismo a la presencia argentina y dándole sentido de pueblo. Por eso hablamos con Silvina Gutiérrez y Clara Bernet de cómo fue el proceso de poblamiento inicial de nacimiento de la República Argentina, de nuestra nación en Malvinas, qué es lo que sucedió, cómo se fue constituyendo, los aspectos no solamente administrativos y gubernamentales, sino cómo se vivía las islas en el día a día a partir de los diarios de Emilio Bernet, de las cartas de María Sanz, la esposa de Luis Bernet, hasta llegar a 1833, en que Gran Bretaña expulsa a los legítimos habitantes de Malvinas, y entramos ahí en la segunda etapa, que es la cuestión Malvinas específicamente, que es la disputa diplomática entre Argentina y Gran Bretaña y Argentina, que nos continúa hasta la fecha. Son los 192 años, 10 meses y un día de presencia británica en Malvinas, con la interrupción de la guerra de los 74 días, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Con Pablo Hueve hicimos toda esa trayectoria hasta llegar al abril del 82, previo a la guerra, ¿no? Esto para decir, bueno, llegamos a la guerra, no llegamos de la nada, sino que veníamos con un compendio histórico y específicamente desde el 60 hasta el 82, con la intervención de las Naciones Unidas, del Comité de Descolonización, la resolución 2065 del año 65, donde Argentina toma la delantera, toma la iniciativa de fijar políticas en el seno de Naciones Unidas y establecer una agenda que se constituyen como los acuerdos de cooperación y asistencia del año 72 en adelante, cuando interactuamos como nación en este proceso de colaboración que empieza a volar la ADE, la presencia de IPF, Gas del Estado, los colegios bilingües, Correo Argentino, la posibilidad de que los isleños vengan al continente a estudiar, que vengan a hacerse atender en los servicios médicos de la Argentina, que es todo el prolegómeno de decir, bueno, no es que nos llegamos a la guerra de la nada, sino vinimos con todo un andamiaje de relaciones y vínculos que la dictadura con la guerra destruye, ¿no? Rompe. Porque hasta febrero del 82, sí manteníamos un diálogo permanente en términos diplomáticos, con distintos tonos, pero sí veníamos dialogando. ¿Qué sucedió? Entonces, bueno, eh, y para no hablar de la guerra como protagonista, como veterano, nos parece que es más que importante que, tomando en cuenta el informe que encabezó el general Ratemas, el Benjamín Ratemas, el abuelo de Juan, llegar a hablar un poquito previamente a la guerra, introducirnos en términos militares, en términos técnicos, y en un análisis fino de lo que significa este informe, que es de un altísimo valor documental y un alto valor en términos estratégicos de los errores que comete la dictadura, de, que terminamos perdiendo esta batalla, pongamos estos términos, ¿no? Porque ahí ahora hablo así como combatiente, que para mí Malvinas sigue siendo zona de combate sin armas, pero esto que estamos haciendo es parte del ejercicio permanente de la lucha y la defensa. Entonces, estamos en esa etapa. Perdimos una batalla que no es una batalla buscada por la democracia, porque no hubo intervención del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación no autorizó una acción bélica, sino que fue una decisión de la dictadura que nos lleva a esa guerra. Entonces, es para entender esto y desmitificar, en principio, los distintos factores que llevaron a la pérdida de la guerra. Lo tenemos a Juan Ratemas, estudioso, profesor de historia, abogado, miembro del Museo Nacional Malvinas, uno de los grandes compañeros de esta generación sub-40 que toman decisiones de mucha voluntad y de mucho compromiso con la causa.
Este, podía estar haciendo otra cosa, sin embargo, lo ha tomado con mucho compromiso y lo ha hecho propio. Entonces, es y va a ser va a ser un gran divulgador de estas cosas y un gran analista que nos va a acompañar en las décadas futuras seguramente, que lo tendremos siempre presente. Juan, entonces le vamos a dar la palabra a Juan. Este, vamos a estar hablando una hora, hora 10, y después vamos a dejar abierto el espacio a preguntas. Y dentro de 15 días va a estar Guillermo Rossi, ex ministro plenipotenciario de la Cancillería Argentina, que estuvo en el diálogo diplomático entre Argentina y Gran Bretaña sobre el cementerio de Darwin, que me parece un tema para analizarlo con mucha seriedad y profundidad, para entender qué sucedió y qué sigue sucediendo en el cementerio de Darwin. Para no irnos de largas, y a ver si mi hipo me separa, le damos la palabra a Juan Augusto Ratemos, el nieto del general. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, buenos días a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tus palabras introductorias. Gracias, Nelson, acá en el comando operativo del Zoom. Bueno, gracias a SUTEF. eh, Gracias como argentino primero, ¿no? Porque la verdad que estamos tratando de generar instancias de formación sobre estos temas en distintos sindicatos. Y la verdad que, bueno, yo me llevo esto como experiencia para dialogar con otras organizaciones sindicales, para también ir fomentando en estas capacitaciones a nivel nacional, así que para mí esto es un ejemplo y un modelo, así que, repito, me lo llevo también como experiencia. Y bueno, en realidad para mí es un honor. Bueno, Daniel decía que era más importante ver el informe, yo en realidad creo exactamente lo contrario, me gusta más escuchar a los veteranos, pero bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis de todo esto. Y bueno, y aprovechando también que estuvieron Silvina Gutiérrez, Clara Bernet y Pablo Bueve, grandes compañeros malvineros que están fomentando la malvinización de nuestro país. Bueno, a Silvina y a Clara ya la conocieron, en el caso de Pablo, con otros compañeros de la Universidad Nacional de Villa María, se han encargado de implementar esta ley de capacitación obligatoria de Malvinas en la provincia de Córdoba, tomando como modelo la ordenanza de capacitación obligatoria de Río Grande, de Tierra del Fuego, lo cual me parece que no es menor, porque Río Grande fue la primera ciudad, creo que Ushuaia fue la tercera, pero en base a la ordenanza de Tierra del Fuego como inspiración a nivel continente norte, se están malvinizando las demás localidades y demás municipios del resto del país. Sin ir más lejos, vengo de Tandil, vengo de un congreso de la Universidad de la UNICEN, de Relaciones Internacionales, y bueno, había compañeros de localidades como Benito Juárez, de Mar del Plata, bueno, y a todos les mandé el proyecto de ordenanza de Río Grande, que es la fuente inspiradora de la malvinización del continente norte, y de paso les quería mencionar esto para compartirlo anecdóticamente con ustedes. Así que bueno, sin más preámbulos, paso a compartir pantalla, eh, de tal manera que hacemos de esto mucho más pedagógico y más divertido. Bien. Yo voy a tratar de estar también atento al chat. Asumo que todos pueden ver las imágenes. Cualquier cosa, Nelson, me avisás. Sí, yo voy Bueno, registrando. listo, perfecto. Bueno, la idea era, como bien hizo Dani recién, era retomar un poco desde la 2065. Quiero aprovechar para compartir un par de libros a los efectos de que lo tengan a disposición como docentes, como herramientas. A la izquierda tienen Una Nación en el Mar, editado por OSIPEX, que es un observatorio de política exterior. A la derecha tiene justamente el libro Ciudad de la Soberanía, Río Grande, Malvinas y la construcción de la Argentina bicontinental, este libro editado entre el municipio de Río Grande y la Universidad de Defensa Nacional. Ambos libros los van a poder encontrar a disposición en la biblioteca digital de la página web del Museo de Malvinas. Es decir, cada vez que hablamos de Malvinas, eh, no hacemos Malvinas para malvinólogos. Esa es un poco nuestra consigna. Malvinas es una causa del pueblo y como tal, toda persona tiene que poder tener acceso a la información de la historia de nuestra patria, de lo que pasó en el Atlántico Sur y sobre todo nuestros derechos de soberanía en clave bicontinental, y por lo tanto el Museo Malvinas ha armado esta biblioteca digital para que se puedan acceder con ciertos libros en formato PDF. Le sumo también estos dos, son un poco más técnicos, pero bueno.
no me parecen menores. El de la izquierda lo editó el Ministerio de Economía, donde van a encontrar muchos ensayos sobre los aspectos económicos del Atlántico Sur. Y a la derecha tienen un libro, producto de un concurso de ensayos. Perdón, estoy tomando mate para tener un poco más de combustible para la clase o para el encuentro. Este concurso de ensayos que lo hizo Claxo junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde van a tener muchas investigaciones muy interesantes, incluso en clave latinoamericana, sobre Malvinas. Así que también pueden encontrar estos libros disponibles. Y a nivel canales de YouTube, porque bueno, estamos en el siglo XXI, no todo es lectura, no todo es libro, no todo es escritura. Tenemos que aprovechar los dispositivos audiovisuales. Obviamente les comparto, primero ahí abajo ven la foto del Museo Malvinas, que es el lugar donde trabajo. Eh, el museo en sí mismo es un instrumento pedagógico para aprender sobre estos temas. Por eso recibimos escuelas de todo el país, pero sobre todo de Capital Federal y Gran Buenos Aires, promediando 500 personas por día. Tiene un canal de YouTube con muchos videos cortos de entre 8 y 12 minutos, incluidos videos vinculados con el conflicto del Atlántico Sur, que pueden ser disparadores para el aula. Muchos docentes lo utilizan. Después ahí ven en el medio Malvinas día por día. Malvinas día por día es, creo yo, la novedad del año 2025, porque justamente explica la guerra de Malvinas, como bien indica su nombre, día por día, con mapas interactivos, desplazamientos, explicaciones pedagógicas, para también entender desde cero cuál es la diferencia entre el ejército, la armada, la fuerza aérea, los sistemas de armas, el armamento empleado, las condiciones en las cuales eh, enfrentaron nuestros soldados contra las fuerzas reales británicas, sean aspectos climáticos. Está muy inspirado también en el informe Rattenbach. Yo conozco al realizador audiovisual, es mendocino, Gabriel Concati, eh, y la verdad que es una patriada lo que está haciendo a pulmón. eh, y repito, también puede utilizarse como material pedagógico. Y ya lo último, ahí arriba de todo, Voces de Malvinas. La Universidad Nacional de Lanús hizo una especie de archivo oral con testimonios casi sin edición, en crudo, de veteranos de Malvinas o excombatientes, dependiendo con quién uno hable. Eh, Hay testimonios que duran 2 horas, otras que duran 4 horas, y es un repositorio de información de vivencia en primera persona que no hay, y se los recomiendo, porque además va a ser fuente de futuras investigaciones en el futuro, y quizás un poco vinculado con la perspectiva un poco del curso y de cómo vamos a abordar un poco el conflicto. Personalmente les recomiendo el testimonio de Mario Volpe, ex soldado conscripto de Malvinas, que estuvo en el Regimiento de Infantería número 7 de La Plata. ¿Sí? Su testimonio dura 4 horas, lo pueden ir dosificando en tramos de 20 minutos, 30 minutos, pero personalmente se los recomiendo. Ahora sí, como bien mencionó Dani recién y lo habrán visto con Pablo en el encuentro anterior, tenemos este viento de cola, si se quiere, descolonizador, al calor de la Resolución 2065 de Naciones Unidas. Yo lo que quería incorporar también, porque me parece que no es menor, pero téngame paciencia con esto, eh, el tema de la cuestión de la promoción económica de Tierra del Fuego, que está íntimamente vinculado para mí con la cuestión geopolítica de soberanía en Atlántico Sur y en la Antártida, tema que me ha llevado a tener muchos cruces poco amistosos en redes sociales, particularmente en Twitter, que es básicamente una red social muy conflictiva. En el contexto del decreto 333 firmado por Sturzenegger, por Milei, que ha puesto a la provincia en una situación, digamos, ¿no? Bastante compleja de acá al mes de enero, tema que he conversado en Tandil, tema que voy a conversar en Rosario. Estamos tratando en el continente norte defender, ¿no? La economía, la producción y el trabajo fueguino en clave de soberanía. Pero lo que quería, esto como también precuela del conflicto, tiene que ver con el régimen de promoción de Tierra del Fuego y el régimen de la Amazonia de Manaos en Brasil.
¿Por qué arranco con Brasil? Porque la resolución 2065 es de 1965. El régimen de Manaos es de 1967, 2 años después. ¿Por qué es importante el régimen de promoción de Brasil? Porque con el diario del lunes, Brasil tenía razón. Hay voces ambientales en el Atlántico Norte que plantean que la Amazonia es el pulmón del planeta. Y que como la Amazonia es el pulmón del planeta, es una irresponsabilidad que el pulmón del planeta esté bajo la soberanía nacional de un país, en este caso Brasil. Entonces, ¿qué proponen estas voces ambientales? Internacionalizar la Amazonia, internacionalizar territorio nacional brasileño. Brasil dice, bueno, inténtenlo, intenten internacionalizar mi territorio, pero en la ciudad de Manaos, régimen de promoción mediante, viven 2 millones de personas. Repito, 2 millones de personas, que es la misma cantidad de habitantes que la ciudad de Buenos Aires, en el medio del Amazonas. La Amazonas para Brasil es lo que es para nosotros la Antártida y también el Atlántico Sur. Y esto nos sirve para entender por qué en el año 72, unos pocos años después, si bien Tierra del Fuego, todavía territorio nacional, era una zona franca en términos impositivos, tributarios, se decide crear la famosa Área Aduanera Especial con la 19640, año 72, pero si bien se dan tiempos de la NUCE, quiero aclarar dos cosas. La primera es que la 19640 fue ratificada por el Congreso de la Nación en el año 74. Pero los mentores de este régimen especial y esta área aduanera especial fueron los dos que estamos viendo en imágenes, que me imagino que ya los conocen. A la derecha tienen un general del ejército, Juan Domingo Perón, y a la izquierda tienen a Ernesto Manuel Campos, que usted ya lo conoce, el famoso gobernador Campos, que además de ser capitán de navío de la Armada, fue un cuadro del radicalismo intransigente, el radicalismo desarrollista, frondicista, quien fue electo diputado en el año 73. ¿Qué quiero decir con esto? Que Malvinas, régimen de promoción mediante, era una política de Estado que trascendía las diferencias políticas. En un contexto del siglo XX donde la política interna, como ustedes, como nosotros ya sabemos, no era para nada sencilla. Estamos hablando de dictaduras militares, luego vino el terrorismo de Estado, las desapariciones forzadas. Ahora, en esa bocanada de democracia del 73 al 76, con sus altibajos, con sus complejidades, se decidió que Tierra del Fuego fuera un área aduanera especial, con dos roles muy, muy sencillos y muy claros en relación a Río Grande y Ushuaia. Tenemos, como bien debe haber explicado Pablo, el desembarco del Estado argentino de Malvinas. Esta foto no es inteligencia artificial, la deben haber visto. Es la inauguración del aeródromo en las afueras de Puerto Argentino. Ahí está Campos con una boina azul, flameando las dos banderas. Y acá es donde vienen los perfiles de las ciudades, ¿no? Eh, Río Grande, con producción de gas, tiene que ser el taller y el polo industrial más austral del mundo. Por eso en el año 73 desembarca YPF en Puerto Argentino, en Malvinas, de la mano de Río Grande. Porque esto que estamos viendo en Puerto Argentino, la famosa estación Antares, no salió de cualquier lado del país. No salió de Comodoro Rivadavia, no salió de Río Gallegos, salió de Río Grande, de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Y se le suma Ushuaia, emplazada entre la cordillera de los Andes, el canal Onallaga, como me gusta llamarlo a mí, en un contexto donde Argentina tenía marina mercante, la famosa ELMA, no sé si se acuerdan, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, la marina mercante que nacionaliza Perón en la década del 40 y el 50, que fue la empresa, y por ende nuestro país, quienes inventamos el turismo en la Antártida, año 58. Ese invento argentino de turismo en la Antártida, para la década de los 70, años 74, 75, 76, como estamos viendo en esta solicitada, Elma ofrecía
itinerarios turísticos que comunicaban Ushuaia con Puerto Argentino, con la Antártida, para luego regresar a Ushuaia. Es decir, para la década del 70, en este diálogo entre el continente y las islas, se incorpora Malvinas como parte de los itinerarios turísticos de los cruceros de nuestra marina mercante. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque ustedes, sobre todo quienes están en Ushuaia, ven el puerto, saben la cantidad, en el verano, cómo explota la temporada de cruceros que van a la Antártida. Muchos de ellos van a Malvinas desde Ushuaia. Este itinerario fue un invento argentino de una empresa estatal argentina y sin embargo en el 2025, lamentablemente, ninguna empresa argentina, sea pública o privada, explota el turismo en la Antártida. Es decir, no hay un buque argentino que pueda pasar por puerto argentino en nuestras Islas Malvinas como si pasaba en la década del 70. ¿Sí? Ni hablar que, al no haber una empresa estatal, imagínense lo que sale un pasaje para hacer turismo en la Antártida. El turismo en la Antártida en la década del 70, promovida por el Estado, trataba de incentivar que a las parejas recién casadas no festejen su luna de miel en lugares fuera del país, llámese en Brasil, en Cancún, en Miami, donde más les guste, sino pasar su luna de miel en el Atlántico Sur, en Tierra del Fuego y en Antártida, ¿no? Una especie de luna de miel soberana, con mucho frío, pero con soberanía al fin, que es en definitiva lo que nos importa. Y para ir redondeando un poco lo de los 70, porque ya lo habrán visto, fíjense hasta dónde llegó el intercambio con esta imagen que estamos viendo de la campaña del 73. Esta afichada en las casas de Puerto Argentino, ¿no? Con una imagen ahí de Perón y de Evita. Llegan las maestras del continente, la vemos a María Fernanda Cañas. Pero ya un poco adentrándonos en lo que nos compete el día de hoy, en octubre del 75 se firma un decreto secreto que fue desclasificado en el año, si mi memoria no me falla, 2009-2010, por el cual se decide crear una estación científica permanente en la Sandwich del Sur. Y fíjense lo interesante de este decreto firmado por Isabel Perón, que en los considerandos para justificar esta partida presupuestaria secreta para que las Fuerzas Armadas, particularmente la Armada, pudieran construir un establecimiento permanente en la Sandwich del Sur, dicen su primer párrafo que es necesario reafirmar la presencia argentina en la zona del Atlántico Sur, escuchen bien, como factor contribuyente al reclamo de soberanía nacional en el sector antártico. Y acá vemos cómo todo el tiempo, me atrevo a decir desde 1820, el Atlántico Sur permanentemente dialoga en términos geopolíticos con la Antártida. ¿Sí? Es un diálogo. El Atlántico Sur es un espacio geopolítico sensible, pero que dialoga con el magno asunto, como lo decía General Perón, que era y es la Antártida, que es el continente del siglo XXI. ¿Sí? Todos espacios sensibles que forman parte de la provincia justamente de Tierra del Fuego. Dato no menor, ningún ser humano de la historia de la humanidad, acá estamos hablando ya a nivel de especie humana, habitó la Sandwich del Sur. Los primeros en habitar la Sandwich del Sur, como bien dice el decreto del 75, fue un refugio temporario de verano, refugio Teniente Esquivel, por eso está la propuesta de cambiarle el nombre a las islas Sandwich del Sur por las islas de Esquivel. Por lo tanto, el primer ser humano en habitar la Sandwich del Sur fue el Homo sapiens argentinus, es decir, todos los que estamos acá conectados en esta charla de Zoom, pero fue una presencia temporaria. Por este decreto del 75, que se termina ejecutando años después, los únicos en habitar de forma permanente la Sandwich del Sur de la historia de la humanidad, repito, acá estamos hablando de 30.000 años de historia, fuimos nosotros, el pueblo argentino. ¿Por qué menciono esto? Porque históricamente el peronismo, fíjense, verano del 55 el peronismo, 75 el peronismo, del 55 al 73 las sándwich quedaron olvidadas de la geopolítica argentina. Tuvo que volver la democracia, para citarlo Daniel, el peronismo, para volver a poner en valor la importancia geopolítica y geoestratégica del resto de las islas del Atlántico Sur. Siempre Perón miró la Antártida
como factor determinante para recuperar la soberanía en Malvinas. Por eso el salto polar argentino de las bases en la Antártida de la década del 40 y el 50. Vuelve el peronismo en los 70 y ese salto polar argentino en el continente antártico derivaba en la sándwich del sur. Y el objetivo era presencia argentina en la Antártida, desarrollo económico en Tierra del Fuego, por eso la ley de promoción económica, la 19640, presencia argentina en la sándwich del sur, como movimiento de pinzas que apuntara a Malvinas. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque se da en este contexto que el Reino Unido lo vieron con Pablo, las discusiones sobre la devolución de soberanía de las islas. Si quieren acá sacar captura, yo igual, esto está en el libro de Una nación de mar y ciudad de la soberanía, no quiero redundar en esto porque si no, Daniel se va a enojar porque tengo que ir al punto correspondiente, que es el conflicto del Atlántico Sur. Comienza este diálogo por la soberanía. La última ronda de negociaciones, como bien mencionó Daniel, fue febrero del año 82 en Naciones Unidas, en Nueva York, discutiendo la cuestión de aplicar el modelo de Hong Kong, hasta que vino el tema que nos compete, que es el conflicto del Atlántico Sur, que es el nombre técnico de lo que comúnmente conocemos como la Guerra de Malvinas, ¿sí? De abril del 82 hasta junio de ese mismo año. Bien. Primero, a ver, hay muchas interpretaciones sobre el conflicto del Atlántico Sur. Aprovecho para aclarar la diferencia entre causa, cuestión y gesta. Como bien explicó Dani recién, la cuestión sería el reclamo diplomático que va de 1833 hasta nuestros días, teniendo como principal protagonista la Cancillería Argentina. Y cuando hablamos de la gesta de Malvinas, hablamos como sinónimo de el conflicto del Atlántico Sur, la guerra de Malvinas, emparentando la gesta de 1982 con lo que fueron quizás gestas del siglo XIX de la historia militar argentina, desde las invasiones inglesas en adelante. Y la causa Malvinas, causa como algo separado de la cuestión y de la gesta, es la que engloba todo. Engloba no solamente nuestros veteranos, nuestros héroes, no solo también la diplomacia y el reclamo de soberanía, sino también hechos culturales desde los sindicatos. Estamos acá un ejemplo de sindicato malvinero, SUTEF, ¿no? Hinchadas de fútbol. Podría entrar la vigilia y la vigilia de Malvinas en Río Grande y Ushuaia como elementos también de la causa Malvinas, ¿no? Bueno, esto que engloba todo. Pero la forma con la que igual vamos a analizar la guerra de Malvinas, porque hay muchas formas de entrar, es en base al informe Rattenberg, como fuente historiográfica para analizar el conflicto Atlántico Sur, y arranco con una precuela de 1941, Nobleza Obliga, cito la fuente, esto salió en Infobae, en un documento que bueno, lo dio a luz el periodista acá, Juan Bautista Joffre, cito la fuente, que encontró en los archivos de la Escuela Superior de Guerra en el año 1941, pensemos durante la Segunda Guerra Mundial, esto quizás no lo vieron y lo retomo muy breve. Primera Guerra Mundial, hubo una batalla en Malvinas, una batalla naval que se llama la Batalla de Malvinas. Segunda Guerra Mundial tenemos la batalla naval del Río de la Plata, donde la logística militar británica para enfrentarse a la Armada alemana salió de Malvinas. Lo que ha pasado durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial es que las Fuerzas Armadas argentinas eran sujetos pasivos dentro de nuestro propio territorio, porque las guerras mundiales se trasladaron a Malvinas, se trasladaron al Río de la Plata, y aparentemente Sudamérica era un espectador de enfrentamientos navales entre dos potencias europeas, Gran Bretaña y Alemania principalmente. Entonces, ante este escenario de una guerra europea que se traslada a territorio argentino, naturalmente las Fuerzas Armadas comenzaron a discutir de cómo quizás Malvinas termina, tema de mucha actualidad, termina siendo por su interés geopolítico, lo mismo la Antártida, puertas de entrada para conflictos extra sudamericanos, pero que se trasladan al continente, a nuestro territorio.
Entonces, en el año 41, un capitán de fragata, Ernesto Villanueva, en la Escuela Superior de Guerra, que sería como la universidad de las Fuerzas Armadas, hace un trabajo final, ¿no? Como esos trabajos finales, un trabajo práctico que uno tiene que hacer para poder recibirse. Y el trabajo práctico consistía en un ensayo, en una materia que se llamaba de operaciones anfibias, es decir, ejercicios combinados con la Armada, un proyecto de desembarco a Malvinas, 1941. El desembarco consistía con un efecto sorpresa. La localidad que había elegido Villanueva de desembarco era cerca de Puerto Soledad, cerca de la localidad que también habrá descrito Silvina Gutiérrez y Clara Bernet en el primer encuentro, y recuperar Malvinas de forma sorpresiva, tomando en cuenta la dotación militar que se encontraba en Malvinas en aquel momento. ¿Quién evaluó este trabajo práctico? Benjamín Rattenbach, del informe Rattenbach, que no era general en aquel momento, creo que era teniente coronel. Y fíjense lo interesante de que si bien aprueba el trabajo práctico, Villanueva aprobó el trabajo práctico, dice, en lo que atañe al golpe de mano, este desembarco sorpresivo, mi opinión es que no ofrecerá mayores dificultades, ni siquiera en caso de haber sido reforzado el personal de tierra con alguna tropa de desembarco de la Escuadra del Atlántico Sur. Como diciendo, el trabajo práctico está aprobado, pero dice lo siguiente, lo difícil será más bien lo posterior, tema ajeno al trabajo práctico, el mantenimiento de las islas frente a una tentativa de reconquista de los ingleses. Esta devolución que hace Rattenbach en el año 1941 es exactamente lo mismo que hizo 40 años después, cuando se produce el informe entre el 82 y el 83, cuando esa guerra hipotética de un trabajo práctico de una universidad terminó siendo una guerra real en el Atlántico Sur. Porque el informe o la opinión de Rattenbach, lo digo como si no fuera mi abuelo, ¿no? Pero para mantener el profesionalismo en el dictado de esta charla, dijo exactamente lo mismo. Y efectivamente, lo que juzga el informe Rattenbach no es tanto la Operación Rosario, el 2 de abril, sino todas las fallas en la defensa de las Islas Malvinas cuando efectivamente llegó el desplazamiento de la flota naval británica, como efectivamente se temía, la tentativa de reconquista y de recolonización de parte de los ingleses. ¿Vamos bien hasta acá? Pueden ponerme en el chat comentarios, así los leo, porque no quiero ser muy aburrido, muy solemne, y quiero, dentro de todo, que sea entretenida la clase. Bien, hasta ahora no han habido preguntas en los que has ido compartiendo. Bien, pero pueden escribir en el chat que yo los leo, así que así de paso me van manteniendo en eje, ¿no? De que estamos bien y que estamos profundizando sobre el tema. Bien. ¿Qué es el informe Rattenbach? Bueno, el informe Rattenbach es el nombre popular de lo que en realidad fue el informe final, o el informe completo, ahora lo vamos a ver, de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, cuyas siglas técnicas se llama CAERCAS, ¿sí? El informe final es lo que todo el mundo lee. Es un informe que se compone de 292 páginas, que para que se entienda qué fue el informe, fue un pedido de explicación prácticamente del pueblo argentino a la dictadura, de qué era lo que había pasado en Malvinas. Pensemos también lo que fue la cobertura mediática durante la guerra de Malvinas, el famoso "estamos ganando". No estaban describiendo para nada qué es lo que había pasado en el teatro de operaciones en los meses de abril y de mayo, y de repente aparece en junio del 82 la famosa conferencia, la cadena nacional de Galtieri, diciendo eh, el combate de Puerto Argentino ha finalizado, y de repente vemos cómo eh, finaliza el conflicto. Eh, Bien, veo que alguien está interviniendo estéticamente el PowerPoint, así que ahí, Nelson, te pido estar atento a los ataques británicos, que esto es las 24 horas. Le digo a ustedes, vengo de Tandil, seguimos acá, o sea, esto es las 24 horas. Bien, se produce este informe, permítame la metáfora,
fue un intento de CONADEP de Malvinas, no en términos de derechos humanos, sino de darle una respuesta al país de qué había sucedido en la guerra de Malvinas. Y tan, eh, tan contrario a la dictadura fue el resultado del informe final que cuando lo recibe la dictadura, en vez de cumplir el objetivo original, que era publicarlo y dar una respuesta al pueblo argentino técnica de qué había sucedido en la guerra, decide archivarlo y clasificarlo. Es decir, se termina incumpliendo el objetivo original de la creación de esta comisión. Permítame también el término coloquial, porque a la dictadura esto le salió como un tiro por la culata. La dictadura creyó que los militares que formaron parte de esta comisión iba a primar un espíritu corporativo para atenuar las verdaderas responsabilidades de la dictadura en cuanto a lo que pasó en la Guerra de Malvinas, y terminó siendo un informe muy crudo, donde va a fondo, después lo vamos a ver, al punto tal que recomienda penas muy severas. Por lo tanto, cuando lo recibe la dictadura, lo lee y dice, esto no se puede publicar, y lo termina archivando y clasificando. El informe tiene en paralelo su propia historia de vida, que arranca con la clasificación, su producción y su clasificación, y se compone de un informe final, que es el que todo el mundo lee, y 17 tomos, 16 anexos, del cual 10 son de testimonios, otros declaraciones, más uno de actas, ¿no? Bien. Y este sería el itinerario del informe: investigación y producción, 82-83, archivo y desclasificación, 83, previo al retorno a la democracia, y luego, lo vamos a ver bien, adulteración en el año 84. ¿Por qué también es importante esto? Y permítame la última metáfora para que se entienda qué es el informe Rattenbach. En términos jurídicos, el informe es como si fuera el dictamen de un fiscal. ¿Y qué es el dictamen de un fiscal o de una fiscalía? Es una evaluación de un hecho, en este caso puede ser un hecho penal, un delito, en este caso la guerra de Malvinas, y la fiscalía lo que hace es recomendar penas, pero no aplica penas. Evalúa y recomienda. ¿Quién tiene que ejecutar las penas? Un tribunal, un juez. En este caso, quien era el tribunal que debía de ejecutar las penas recomendadas por, llámese entre comillas, la fiscalía, que era el informe Rattenbach, era el famoso Tribunal Militar de la Nación. ¿Sí? Que ya no existe más, pero que en ese momento todavía existía. ¿Sí? Bien, vamos con la previa. Pregunta filosófica. ¿Estaban las Fuerzas Armadas preparadas mejor dicho, operativas para una guerra o un conflicto del que efectivamente fue la guerra de Malvinas? La respuesta es que no. Ahora, ¿por qué no estaban preparadas en términos operativos? Y acá vemos dos imágenes de Galtieri. Una del 25 de octubre de 1980, que la tenemos gracias al archivo de Telam, tema no menor de actualidad, porque el presidente decidió cerrar Telam y muchos trabajadores o despedidos de Telam han logrado preservar el archivo de Telam de nuestra historia, de la historia argentina. Bueno, tema también de mucha actualidad para que vean cómo la desmalvinización opera en tiempo presente, lamentablemente. Vemos ahí un Galtieri en la localidad de Malargüe, Mendoza, ejercicios de paracaidistas, zona de cordillera, porque como bueno, ustedes que son fueguinos lo deben saber mejor que yo, y también esto sirve para explicar el régimen de promoción de Tierra del Fuego. Había un temor y una tentativa y hubo una cercanía muy fuerte de una guerra con Chile, que le llamamos el conflicto del Beagle, pero a mí me gusta llamarlo, iba a haber una guerra con Chile por Tierra del Fuego. Si nosotros decimos el Beagle, sobre todo para el continente norte, el Beagle es una abstracción geográfica. Ahora, si yo digo que iba a haber una guerra entre Argentina y Chile por Tierra del Fuego, ahí ya se entiende mejor. Fíjense, el régimen de promoción económica arranca en el 72 para desarrollar este lugar sensible de la geopolítica argentina, y ya en el 77, 78 iba a haber una hipotética guerra por el lugar que tenía una promoción económica, ¿no? La guerra que pudo haber sido y no fue. Si ustedes van ahí a la base
aeronaval de Río Grande, van a ver que todavía están los búnkeres ahí alrededor de la base que han quedado del 78. ¿Qué era la guerra para la cual se estaba, en teoría, preparando las Fuerzas Armadas? Famosa hipótesis de conflicto. Una guerra con Chile, principalmente en territorio de cordillera, en verano y de baja densidad de enfrentamientos eh, armados. Baja densidad en el sentido porque iba a haber enfrentamientos dispersos en un largo territorio, en un eje sur-norte en la cordillera. Por eso estamos viendo este ejercicio de paracaidistas en Malargüe, Mendoza, encabezados por quien era el jefe del ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, ¿no? Mismo la Fuerza Aérea, pensemos, la Fuerza Aérea se estaba preparando para este tipo de guerra. ¿Qué fue la Guerra de Malvinas? Otro espacio de la provincia. La guerra que sí fue una guerra insular, por ende aeronaval, en tiempos de otoño-invierno y de alta densidad con combates concentrados, principalmente combates terrestres, alrededor de Puerto Argentino. Es decir, y ahí vemos la imagen de Galtieri en las Islas Malvinas en abril del 82. Las Fuerzas Armadas se están preparando para otro tipo de guerra, con otro enemigo, y el tipo de guerra del cual se están preparando era casi la antítesis de la guerra que efectivamente fue. ¿Sí? ¿En qué contexto, y esto el informe lo aclara, se produce el conflicto del Atlántico Sur? Bueno, y acá vemos, permítame, los dos protagonistas del neoliberalismo del 76. Cavallo sigue vivo hasta la actualidad. Martínez de Oz y Cavallo. La única foto que están ellos dos juntos es esta que estamos viendo en imágenes. Estamos en febrero, marzo, verano del 82. Aguda crisis económica, producto del modelo de Martínez de Oz. Martínez de Oz que destruyó el sector privado argentino, destruyó gran parte del andamiaje industrial de nuestro país, un gran nivel de desempleo solo contenido por el sector público argentino. Que quién lo va a terminar de destruir, lo vamos a ver al final, Cavallo. Si Martínez de Oz destruye el sector privado argentino, el andamiaje industrial, Cavallo en los 90 destruye el sector público argentino. Y el 2001, que creo yo que todos lo vivimos, era el pueblo argentino desamparado en términos económicamente. No había sector privado o público que pudiera contener al gran índice de desocupación y desempleo que tuvo nuestro país. Volvemos al verano del 82. Ya la CGT comenzó a generar hechos de resistencia, principalmente con la marcha de San Cayetano. Lo traigo a luz porque hoy sábado 4 de octubre se está arrancando la marcha y la procesión a Luján, mientras que estamos hablando. Eh, y fíjense cómo el 30 de marzo del 82 la CGT lanza esta gran marcha de paz, pan y trabajo. La primera gran movilización a escala federal de todo el país contra la dictadura, que fue duramente reprimida, al punto tal que hubo un muerto en Mendoza en la marcha de la CGT en dicha provincia. Ahora fíjense, viene el 2 de abril, se anuncia la recuperación de Malvinas y muchos dirigentes sindicales que participaron de la marcha estaban detenidos, los liberan y fíjense cómo tenemos ahí en la imagen, a la derecha, a Saúl Ubaldini en Malvinas, en abril del 82. Lo traigo esto a colación para entender la complejidad de lo que es la guerra de Malvinas, porque los sindicatos que fueron reprimidos en marzo del 82, de repente pudieron llegar a Plaza de Mayo el 10 de abril del 82. La CGT lanza un comunicado con una consigna muy simple. Los subversivos de ayer somos los patriotas de hoy. Tomando en cuenta que el gran componente de quienes iban a poner el cuero en el conflicto del Atlántico Sur iban a ser en parte los soldados conscriptos. ¿Y quiénes son los soldados conscriptos? Los hijos de los trabajadores. Entonces, los sindicatos, las organizaciones sindicales y la CGT, en contra de la dictadura, a favor de la soberanía argentina en Malvinas.
¿Qué dice el informe al respecto? Respecto de en qué contexto económico y social se produce el desembarco. Bueno, dice el informe que otra circunstancia que influyó es el momento de ejecución de la Operación Rosario. El plan original, dice el informe, era hacer un desembarco posiblemente para el 9 de julio, para que coincidiera con la fecha de la independencia argentina. Porque se sabía que en mayo del 82, gobierno de Thatcher en Reino Unido, iba a haber un fuerte recorte presupuestario de la Armada de Gran Bretaña. Entonces la lógica diría que si iba a haber recorte presupuestario, iba a ser mejor hacer un desembarco después de mayo, y quizás el 9 de julio para cerrarlo con una efeméride, ¿no? Entonces dice en un momento el informe que la dictadura tomó la decisión, y acá retomo lo de Dani, lo de que no era democracia, que fue todo esto espaldas, ¿no?, del pueblo, de adelantar la operación del 9 de julio a abril, que fue el 2 de abril, fue desacertada, primero porque no se terminó de desarrollar el planeamiento militar, que si bien se planeó el desembarco el 2 de abril, quedó afuera la planificación de la defensa, de qué era lo que había que hacer en caso de que viniera la flota naval británica. Y fíjense lo interesante de ahí, en el punto B, dice, no se justificó adelantar la operación de julio al 2 de abril en un ahora o nunca, ya que históricamente se podía seguir esperando hasta que la situación en términos militares se tornara favorable a nuestras Fuerzas Armadas. Y fíjense lo que dice, salvo que la Junta Militar deseara recuperar las islas durante su mandato, y fíjense lo que desliza entre paréntesis, limitación de tiempo disponible para revitalizar el PRN. ¿Qué es el PRN? El proceso de reorganización nacional. Es decir, el mismo informe critica esta especie de, llamémosle, oportunismo político, por no decir mezquindad política de la dictadura, de querer recuperar militarmente las islas para revitalizar políticamente la propia dictadura. Esto está en el informe, no es una interpretación de un periodista o de un intelectual. Esto lo dice el informe Rattenbach en el párrafo 282, inciso B, para si alguien les pregunta de dónde sacan la información, digan técnicamente, párrafo 282, inciso B, lo dice el informe Rattenbach. ¿Qué es entonces el conflicto del Atlántico Sur? ¿Y por qué se llama así? Porque justamente arranca más o menos en las Georgias del Sur, tiene su núcleo en Malvinas y termina en la Sándwich del Sur. La guerra se trasladó en todo lo que hoy es el departamento del Atlántico Sur de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esto arranca con la famosa Operación Rosario del 2 de abril, que el objetivo era reducir a las tropas británicas que se encontraban al este de Puerto Argentino, en la famosa localidad de Moody Brook, reducir al gobernador colonial británico de Malvinas, llevarlos a Gran Bretaña y que de alguna manera forzar a Gran Bretaña a reconocer definitivamente nuestra soberanía en Malvinas, con el objetivo de, y prestemos atención a esto, acelerar los tiempos de la resolución 2065. Es decir, el desembarco del 2 de abril tenía por objetivo acelerar los tiempos diplomáticos de la 2065. Por eso, mientras que se generaba en simultáneo el desembarco militar en Malvinas, en paralelo la Cancillería argentina en Nueva York tenía que, en un contexto de sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU, que Gran Bretaña reconociera de una buena vez por todas la soberanía argentina de Malvinas. Ese era el plan. Dato no menor de la Operación Rosario. Primero, ¿por qué se llama Operación Rosario? Porque si ustedes ven el informe, habla de Operación Azul. La Operación Azul fue el nombre que le puso la Armada, la que planificó el desembarco. Y la Armada quizás se pasó de nombres técnicos y hasta aburridos, Operación Azul. Luego el ejército decide poner la Operación Rosario porque la Virgen del Rosario era la que se encomendó las milicias argentinas que rechazaron a las invasiones inglesas de 1806 y 1807.
lo cual ya el nombre de Operación Rosario comienza a tener otro sentido. Otra cuestión muy importante, y esto es real, que es una de las pocas operaciones militares de la historia de la humanidad que tiene como objetivo principal, por supuesto, tomar posición sobre un territorio, en este caso Malvinas, pero que tiene como objetivos complementarios de igual importancia que no haya ninguna baja civil, en este caso isleña, y tampoco ninguna baja enemiga militar británica. Hecho que se cumple y ningún militar británico ni ningún civil isleño eh, fueron afectados por esta operación de desembarco. No van a encontrar en la historia militar mundial, y si no veamos las imágenes que tanto nos conmueven de Gaza, de Medio Oriente, también en Ucrania y en otros lugares, sobre todo pensemos en las muertes civiles que tanto a nosotros nos acongojan y nos conmueven y nos movilizan. Pensar que la Operación Rosario tenía como objetivo que no haya ninguna baja civil ni ninguna baja militar enemiga. No hay otros ejemplos en la historia militar, repito, de la humanidad, y el 2 de abril de 1982 esto se cumplió. Pero viene el después. El tema es el después. Como bien les dije, el objetivo era principalmente diplomático y lo militar estaba subordinado a lo diplomático. Por eso ahí vemos la imagen de el canciller de la dictadura, Nicanor Costa Méndez. El objetivo era que Gran Bretaña reconociera y acelerara el reconocimiento de soberanía en Naciones Unidas, bajo la hipótesis errada, erradísima, errónea totalmente, que Gran Bretaña no iba a responder militarmente. Entonces, bajo ese análisis, esto que digo que parece ciencia ficción, lamentablemente fue real. La dictadura creía que Gran Bretaña no iba a navegar 12.000 kilómetros para reocupar las islas. Entonces tenía sentido hacer un desembarco sorpresivo, ¿no? Reducir las autoridades y luego esto se iba a resolver en Nueva York en la ONU. Y no se resolvió nada. La dictadura, la Cancillería de la dictadura quedó totalmente sorprendida. Gran Bretaña no estaba dispuesta a reconocer nada de la soberanía argentina y por lo tanto ya el primer hecho empieza a salir mal inmediatamente después del 2 de abril. Y la flota militar británica comienza a prepararse para navegar en dirección hacia Malvinas. Dato no menor, el despliegue de la flota que hizo Gran Bretaña en 1982 fue la segunda más importante de su historia después de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, si ustedes agarran la historia naval británica, Segunda Guerra Mundial, puesto número 1, puesto número 2, conflicto del Atlántico Sur. ¿Qué dice el informe al respecto? Bueno, cuando esto se empieza a discutir en el Consejo de Seguridad, les aclaro, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 5 permanentes, que son los que vetan las decisiones, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China, y 10 temporarios que se van rotando. Gran Bretaña presenta una moción que implicaba retiro de tropas argentinas de Malvinas. La Cancillería argentina quedó medio ahí sorprendida y comienza la votación. Y fíjense cómo dice el informe que existían numerosos países, particularmente los países europeos, un rechazo hacia el gobierno argentino por la cuestión de los derechos humanos. Fíjense cómo los países europeos, que ya venían denunciando a la dictadura por la cuestión de derechos humanos, terminaron votando a favor de Gran Bretaña en Naciones Unidas o se abstenían a la moción británica que era retiro de tropas argentinas por la cuestión de derechos humanos. Entonces ya tenemos una Europa en contra. Pero como si fuera poco, fíjense lo que dice el informe, la situación argentina se encontraba comprometida ante los países del llamado Tercer Mundo. Número 1. Denuncia de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad por presencia de tropas argentinas en Centroamérica. Nicaragua, que era justo un miembro temporario del Consejo de Seguridad, se abstuvo en la votación. Tema que Nicaragua al día de hoy explica, porque Nicaragua es un país malvinero, lo aclaro, de por qué se abstuvo en el 82. Porque justamente la dictadura argentina estaba preparando tropas en Centroamérica en el contexto del Plan Cóndor, en el contexto de la famosa, abro comillas, guerra contra la subversión a nivel continental. No solo en Nicaragua, también en El Salvador, Honduras.
Segundo, a principios de marzo, el canciller Costa Méndez había declarado que Argentina no pertenecía al tercer mundo. ¿Vieron esa mirada de que Argentina es un país europeo? Bueno, eso que son boludeces que lamentablemente perdón que se me está evaporando el torrente sanguíneo, porque estas cosas me enojan. Estas cosas que lamentablemente se siguen repitiendo en redes sociales, sobre todo en Twitter, de forma muy nociva, lo ha dicho un canciller. Y las palabras que verbalizan los cancilleres y los jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, tienen consecuencias en política internacional. Esto es muy grave, ¿no? Por eso nos alarmamos tanto con los dichos del presidente el 2 de abril de este año, cuando fue el tema de que voten con los pies los isleños. Bueno, para que vean cómo esto tiene consecuencias reales y no teóricas y abstractas, el canciller dijo no pertenecíamos al tercer mundo. Y claro, de repente viene la guerra de Malvinas y de repente es como que se desconocieron entre sí. Porque de repente Gran Bretaña y Estados Unidos estaban operando en tándem y cuando el canciller estaba pidiendo ayuda a los países del tercer mundo, lo miraron con cara, pero ¿cómo? ¿Vos no eras del tercer mundo? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tema de mucha actualidad y de mucha sensibilidad también por todo lo que está pasando hoy en Tierra del Fuego, con los rumores de la base militar de Estados Unidos. Claro, estas imágenes son de Frondizi, son ilustrativas y pedagógicas, no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, ¿sí? La dictadura pensó, real, que Estados Unidos, en caso de conflicto en Gran Bretaña, iba a apoyar a la Argentina. Y ustedes habrán visto con Silvini y con Clara de que Estados Unidos terminó haciendo la precuela para la usurpación británica de 1833 con el ataque en 1831. Bueno, la dictadura creía que Estados Unidos nos iba a apoyar. Y el peor escenario de todos, el peor escenario de todos, era que Estados Unidos fuera neutral, equidistante entre Gran Bretaña y Argentina. ¿Qué terminó pasando? Estados Unidos apoyó a Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas. Militarmente primero, diplomáticamente después. ¿Qué dice el informe al respecto? También debe imputársele una errónea evaluación sobre la actuación que asumiría Estados Unidos en caso de conflicto a la luz de los intereses políticos en juego. Y fíjense, la participación de asesores del ejército argentino en Centroamérica, esta participación del ejército en el contexto del Plan Cóndor, y nuestra posible influencia en Bolivia, aclaro, hubo un golpe de Estado en 1980, como hubo un golpe de Estado en 2019-2020, no sé si se acuerdan, que se supo que el golpe de Estado en Bolivia que le hicieron a Evo Morales tuvo participación también, ¿no? De Argentina. Bueno, esto que pasó en 2019-2020 había pasado ya en 1980. Fueron factores que el gobierno apreció erróneamente, ya que supuso que tales acciones tendrían la importancia tal para Estados Unidos que su gobierno estaría comprometido de mantenerse equidistante en caso de conflicto con Gran Bretaña. Es decir, la dictadura creía que si hacía bien los deberes con el Plan Cóndor a nivel continental en Bolivia y en Centroamérica, Estados Unidos, entre Gran Bretaña y la Argentina, iba a apoyar a la Argentina. Fíjense cómo hacer bien los deberes no es garantía absolutamente de nada. Tema de muchísima actualidad. Tenemos que la guerra, en términos de operaciones militares, arranca el 1 de mayo, llega la flota británica y comienza el bombardeo a Malvinas por vía naval, por vía aérea, y de repente comienzan las mediaciones de paz, ya no la de Estados Unidos, sino de parte de Perú, Belaúnde Terry, y mientras que se estaba discutiendo esta negociación de paz, Argentina lo acepta, Perú obviamente lo acepta porque estaba quien estaba haciendo los buenos oficios. Cuando llega el telegrama a Londres para ver si acepta o no la propuesta de paz, tenemos el ataque y el hundimiento al crucero Ara General Belgrano, para entender también qué es el Reino Unido y quién fue Margaret Thatcher. Es decir, atacaron un buque fuera de la zona de exclusión que se estaba replegando en dirección hacia Ushuaia, que no suponía ninguna amenaza a la Armada Británica. El submarino, quien lo ataque y lo hunde, el Conqueror ya lo tenía avistado
y la decisión de un hundimiento lo deciden los jefes de Estado. El submarino estaba en comunicación con Londres permanentemente. Cuando se toma la decisión política de atacar y hundir al Lara General Belgrano, cuando llega la propuesta de mediación de paz del Perú. Y Thatcher atacó al Lara General Belgrano para transmitir el mensaje de que Gran Bretaña no iba a aceptar esta mediación de paz. Y esto fue un escándalo a nivel mundial. Y los británicos, digo británicos para separar ingleses de escoceses de galeses, los británicos son los que promueven el colonialismo, este tema lo tienen bastante atragantado, tomando en cuenta que la cifra oficial del Estado argentino, que son los 649 caídos, 632 en las islas, más 17 del continente, 323 son del ataque del Lara General Belgrano. El 50% de los caídos totales durante la Guerra de Malvinas son del hundimiento del Lara General Belgrano. Por eso la importancia que tiene en nuestra memoria y que tiene también cuando hablamos de la Guerra de Malvinas. ¿Y por qué muestro esta imagen? Porque hay toda una discusión respecto de quién le pudo haber dado las coordenadas de la Armada Argentina y del crucero General Belgrano. Solamente en ese momento 2 países en el mundo tenían cobertura satelital a nivel mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética no estaba con Gran Bretaña. La pregunta es un tema de mucha discusión en la actualidad. ¿La infraestructura satelital de Estados Unidos le aportó las coordenadas del área General Belgrano? Lo que sí sabemos, esta imagen, 8 de junio del 82, Reagan viaja a Gran Bretaña a reunirse con la reina Isabel para dejar bien en claro que Estados Unidos en realidad nunca fue neutral, sino que siempre apoyó a Gran Bretaña. Cuando se produce esta imagen, la guerra no había todavía terminado. Bien, cerramos capítulo Estados Unidos. Vamos avanzando porque creo que me estoy pasando, pero si están enganchados yo sigo. Ahí justo están preguntando lo de atragantado. Ahí Paola lo pregunta. Esto es un pequeño paréntesis. Porque ¿por qué les digo lo de atragantado? Porque de alguna manera el ataque fuera de la zona de exclusión deja entrever a Gran Bretaña como un país deshonesto que ataca por la espalda, que ataca a traición, y que los británicos sean acusados de piratas y de deshonestos es un tema que a ellos los irrita mucho. Y por eso esto me ha pasado a discutir con ingleses en el Museo Malvinas, porque bueno, como no hay derecho de admisión, puede venir cualquiera, han venido. No importa, después lo charlamos porque esto se está grabando, pero después sí que cortamos la grabación y hablamos en otros términos. Y fíjense qué interesante, ¿no? El inglés promedio no sabe dónde están ubicados Malvinas en el mapa, el inglés promedio, el escocés promedio menos que menos. Dicen, ¿qué hacemos ahí? Que sean de Argentina. Ahora, cuando ustedes hablan con británicos, británicos son la dirigencia política, los que se preparan en las universidades, los que son miembros del Parlamento, los que son del servicio de inteligencia, los que son del cuerpo diplomático, saben muchísimo de Malvinas. Y el tema del Lara General Belgrano y la idea de esto como un crimen de guerra es algo que los irrita muchísimo, porque los hace quedar como piratas y deshonestos, y es algo que ellos le hiere en su ego como imperio, si se quiere. A eso me refiero con lo de atragantar. Sigo. Después del hundimiento del Lara General Belgrano, la flota argentina, la Armada Argentina, la flota de superficie, los buques, se repliegan en dirección al continente. Entonces quedan los submarinos en Malvinas, el Ara San Luis, y entonces los submarinos británicos generan un cerco de 150 millas por el cual los buques de la Armada no pueden llegar a las Islas Malvinas. Esto genera varios problemas, pero el principal problema es logístico, tema de muchísima actualidad, que está vinculado también con la economía fueguina, por qué Río Grande no tiene puerto, cómo se encarece la logística fueguina de por qué Río Grande no tiene puerto. Bueno, pensemos que el volumen de carga que tiene un buque es superior al volumen de carga que puede tener un avión de la Fuerza Aérea, los famosos aviones Hércules. Esto complicó la logística y fue uno de los grandes problemas que ha tenido, sobre todo las tropas que han estado en las distintas posiciones
alrededor de Puerto Argentino, y ni hablar los que estaban en la isla de Gran Malvinas, que quedaron aislados totalmente. En términos militares, lo que se propuso la Fuerza Aérea y la Fuerza y la Aviación Naval era, ante todo, evitar el desembarco británico. ¿Sí? Y ahí es donde viene la tesis equivocada del Reino Unido, que es una tesis de Thatcher, que es que esto va a ser un picnic. Y de ahí viene el famoso libro No Picnic, de un general del ejército británico, Julian Thompson, que está digitalizado, está en la biblioteca del Museo de Malvinas, digital. ¿Cuál era la hipótesis? Número uno, que la Fuerza Aérea Argentina, como se estaba preparando para una guerra con Chile, la Fuerza Aérea Argentina no iba a estar operativa porque no iba a estar en condiciones para una guerra aeronaval de las características de Malvinas y por lo tanto no iba a poder operar. El segundo elemento del picnic era que la aviación naval, la de Río Grande, no iba a poder ensamblar el sistema de armas que eran los aviones Super Etendard con los famosos misiles Exocet. Y el tercer elemento del picnic era que como gran componente del ejército argentino estaba compuesto por soldados conscriptos, al primer bombardeo, que fue el 1 de mayo del 82, creían los británicos que los soldados conscriptos iban a, digamos, abandonar sus posiciones y que por lo tanto al primer bombardeo iban a pedir, iban a presentar la bandera blanca de rendición. Ninguna de estos tres supuestos británicos pasaron durante el conflicto del Atlántico Sur. Y acá es donde viene lo complejo de esto, porque la Fuerza Aérea Argentina, repito, que se está preparando para bombardear posiciones terrestres en la cordillera de los Andes, tuvo el mes de abril para prepararse para lo que efectivamente fue el conflicto de Malvinas entre mayo y junio del 82. Muchos pilotos de la Fuerza Aérea que tenían que abastecerse en el medio del aire para poder llegar en su autonomía de vuelo a Malvinas, nunca se habían enganchado con el Hércules en sus vidas. No tuvieron tiempo ni de practicar o ensayar. Muchos se engancharon con el Hércules por primera vez en mayo del 82, para también entender el grado también de heroísmo que ha tenido los pilotos de la Fuerza Aérea. Así como también de la aviación naval de Río Grande, que desde ahí salió el famoso hundimiento al buque Sheffield el 4 de mayo del 82, que supuso también una alerta a la Armada Británica. Bien. Esta imagen la toma un tripulante, no me acuerdo el buque, no sé, Daniel, si te acordás el buque, no sé si era el Broadsword o no me acuerdo cuál. Esto fue el 25 de mayo del 82 al norte de Malvinas, y fíjense, los pilotos de la Fuerza Aérea tuvieron que efectuar este famoso vuelo rasante, tan muy próximo a los buques al punto tal que un tripulante de un buque británico le saca esta foto, ¿no? En primera persona, ¿no? Ahí está Carballo y Rinque. Y este es el saldo aproximado de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur, de los hundimientos de los buques británicos, los que quedaron fuera de combate y averiadas de distinta consideración, ¿no? Esto lo van a encontrar también en el museo que tiene en el Centro de Veteranos de Río Grande, ¿sí? El desembarco se produce el 21 de mayo en la bahía de San Carlos, y lo primero que hacen las tropas británicas, que eran en su mayoría los paracaidistas ingleses, luego se sumaron los cuerpos de escoceses, galeses y los famosos Gurkhas de Nepal, es trasladarse al sur de la isla Soledad, a la localidad de Darwin, Pradera del Ganso. Se produce el primer combate terrestre, que es el nombre de esa batalla, entre el 28 y el 30 de mayo. Y luego, a partir de ahí, como la Fuerza Aérea había hundido un buque muy importante que se encargaba de la logística de las tropas británicas, tuvieron que marchar a pie, en dos columnas principalmente, estoy haciendo una síntesis, ¿no? Por supuesto, en dirección desde San Carlos y desde Pradera del Ganso hacia Puerto Argentino. Y ahí es donde suenan los famosos combates terrestres, que
que cuando hablamos con veteranos y excombatientes lo nombran, dicen yo estuve en Longdon, yo estuve en Wireless Ridge, yo estuve en Tumbledown. Bueno, ¿cuáles son estos nombres que a veces escuchamos? Bueno, son justamente los cerros que se encuentran alrededor de Puerto Argentino y que operaban como posiciones de defensa de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos como puntos importantes el aeropuerto, que es donde estuvo el Regimiento de Infantería 25, acá estuvo Daniel Guzmán, esta bahía sur del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, la zona también al sur que está el Regimiento de Infantería 3 de Tablada, y acá estamos viendo el famoso BIM 5 de Río Grande, en Tumbledown principalmente y en Zapper Hill. Más al norte tenemos acá el famoso Monte Longdon, que fue, en términos de operaciones terrestres, una de las más cruentos, una de las batallas más duras, donde también participó una unidad, una compañía, creo, del Batallón de Infantería Marina número 5, pero principalmente esto era un territorio ocupado por el Regimiento de Infantería 6 de La Plata. Y para entender esto, también tenemos dos hermanas y Monte Harrier y que venían de Monte Kent. Entonces lo que tenemos a modo de resumen, solo para resumir y no hacer de esto una charla castrense, tenemos la batalla de Monte Longdon entre el 11 y el 12 de junio, protagonizado principalmente por el Regimiento de Infantería número 7, que se repliega en dirección a esta localidad llamada Wireless Ridge. Y lo que tenemos es que los combates de dos hermanas, protagonizados por soldados, suboficiales y oficiales del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes y el 3 de Tablada, se repliegan en Tumbledown, combaten junto al Batallón de Infantería Marina número 5 en la batalla de Tumbledown, para finalmente replegarse en la localidad de Zapper Hill, al sur de este casco urbano de Puerto Argentino, ¿sí? Dato no menor. ¿Se acuerdan que yo hablé de los civiles en Malvinas? Murieron durante toda la guerra 3 civiles en Malvinas. Creo que eran 2 mujeres inglesas y una isleña, pero murieron producto de un ataque naval de la Armada Británica. Y esto es un tema no menor. Los civiles que murieron durante la guerra fue por fuego británico. Lo que me lleva a otro tema también de mucha sensibilidad. El tema de la alimentación de nuestros soldados. Gobernación militar de Mario Benjamín Menéndez, una persona que a su vez estuvo condenada por crímenes de lesa humanidad. Menéndez toma la decisión política de prohibir carnear ovejas de las estancias de los isleños. Vuelvo a repetir, se prohibió en abril carnear las ovejas de las estancias de los isleños, porque se iba a respetar a rajatabla la propiedad privada de los isleños, a costa de la alimentación de nuestros soldados. Para cuando Menéndez, como gobernador militar, flexibiliza la norma, la mayoría del ganado se había dispersado producto de los bombardeos británicos del 1 de mayo. Entonces, para entender también estos temas, ¿no? Yendo al 14 de junio, Puerto Argentino, se firma el cese de hostilidades. Se termina firmando el 14 de junio, prácticamente a la noche, entre Menéndez y Jeremy Moore, porque los británicos, y esto para mí es muy importante, estaban dispuestos a trasladar la guerra al casco urbano de Puerto Argentino, con tal de reocupar las Islas Malvinas como dominio de Su Majestad la Reina de Inglaterra. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento crítico, 14 de junio de 82, 13-14 de junio, es que se comprueba que la autodeterminación de los pueblos no existe. Porque si el día de mañana los habitantes de Malvinas decidieran al interior del sistema colonial pronunciarse a favor de la Argentina porque quieren tener 3 copas del mundo en vez de una, para dar un ejemplo pedagógico, Gran Bretaña no lo va a reconocer. Por eso es importante mencionar que Gran Bretaña estuvo dispuesto a destruir Puerto Argentino con los isleños adentro, con tal de recuperar el archipiélago
de Malvinas. Porque lo que está en juego es la posición estratégica, los recursos naturales del Atlántico Sur y la Antártida. Lo de la autodeterminación es simplemente, me atrevo a decir, una pantalla por no decir una mentira. ¿Sí? Pero la guerra termina en realidad el 20 de junio en la Sandwich del Sur. Porque del 14 de junio la Armada Británica manda un buque a la Sandwich y termina apresando a la dotación de militares y científicos que se encontraban en la Sandwich del Sur. Los británicos cuando llegaron a la Sandwich no podían creer el nivel de infraestructura que había instalado la Argentina en la Sandwich. No lo podían creer. Esto para ellos parece la luna, ¿no? Pensemos lo complicado que es la geografía en aquella zona. En diciembre del 82, los británicos vuelven a pegar una pasada en la Sandwich para ver en qué andaba y se encontraron con una bandera argentina flameando en la estación de la Sandwich. ¿Qué dicen los británicos? Con los argentinos son una amenaza, entonces deciden, cuando ven esa bandera flameando en la Sandwich del Sur, la estación vacía, claro, diciembre del 82, los británicos deciden dinamitar y destruir la estación científica Corvette Uruguay en la Sandwich del Sur. Y al día de hoy, las Sandwich del Sur están despobladas. Y lo que quedan son estos restos de infraestructura abandonados y poblados por pingüinos, ¿no? Bien. Pregunta filosófica, ¿cuál es el saldo de conflicto del Atlántico Sur? Bueno, no casualmente pongo esta imagen de Thatcher y de Reagan. Ahora lo voy a explicar bien. En relación al informe, como bien les dije, se decidió archivar, se clasificó, hubo una filtración en la prensa, en la revista Siete Días, en el año 83. Luego el Tribunal Militar de la Nación ejecuta las penas, y antes de morir, General Rattenbach muere en el 84. Cuando el Tribunal Militar de la Nación comienza a tomar el informe como base para aplicar las penas, lo citan a comparecer al general Rattenbach para declarar. Y él pide un ejemplar del informe para repasar para luego declarar. Y se encuentra con que las fojas 42, 43 y 44 vinieron sueltas y fueron significativamente cambiadas. ¿Qué decían esas fojas 42, 43, 44? El incidente en las Georgias del Sur. Las actuaciones de Astiz en las Georgias del Sur. Fíjense cómo salió tan mal el resultado del informe que adulteraron el informe. Y esta es la prueba empírica. Estas son anotaciones en puño y letra de Rattenbach antes de morir cuando ve estas fojas adulteradas del informe. Bien. ¿Qué pasó después del conflicto del Atlántico Sur? Y voy a hacer un resumen porque lo van a ver en profundidad el próximo encuentro. Ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido entre abril del 82 y octubre del 89. Y como excusa, me parece no menor, bueno, esto de Hong Kong, si quieren, lo explico después, pero bueno, me parecía importante, se me pasó un poco de largo, así que voy al punto fundamental. Los británicos pasaron de ocupar las islas y tan solo 3 millas, y pensemos que estaban las empresas del Estado en Malvinas, estaba la estación científica Corvette Uruguay en la Sandwich, a desarmar toda la infraestructura argentina de las islas y además ocupar 200 millas de mar alrededor de cada uno. Esto es lo que ocupan los británicos hoy en día, que es ni más ni menos que el 25% de la superficie total de la Argentina bicontinental, que va desde La Quiaca, Jujuy, hasta el Polo Sur, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Esta es la secuela de la posguerra, la ocupación del 25% del territorio argentino, que tiene como saldo económico la depredación de nuestros recursos naturales, pesca y petróleo. Cuando el Tribunal Militar de la Nación tiene que ejecutar las penas a los militares, a Menéndez, a Galtieri, a Anaya, también a Astiz, el informe decía que a Galtieri y a Anaya le correspondía la pena de prisión perpetua o pena de muerte. Cuando llega al tribunal, o sea, el informe propone, el Tribunal Militar dispone, el Tribunal Militar decidió atenuar las penas a 8 años de prisión, 10 años de prisión, pero como si no fuera poco,
el hecho de que el Tribunal Militar de la Nación no le hizo caso al informe y atenuó las penas, también las responsabilidades de Malvinas cayó en el paquete de indultos de octubre del 89. Porque no solamente hubo indultos por los crímenes de lesa humanidad y la cuestión de los derechos humanos, sino que en el caso particular de Galtieri, Anaya y Lamidoso, si se los indultaba solo por los crímenes de lesa humanidad, hubieran seguido estando presos por lo que pasó en Malvinas. Por eso también el paquete de indultos incluía las responsabilidades del conflicto del Atlántico Sur. Para ir cerrando, en términos de la posguerra, pensemos que el primer presidente del Banco Central, inmediatamente después de la Guerra de Malvinas, fue Domingo Felipe Cavallo. Y él es el que arma la precuela de lo que fue la estatización de la deuda externa privada. Cavallo es una imagen de la posguerra de Malvinas. La deuda argentina antes de la dictadura era de 8.000 millones de dólares. La deuda para el 82 era 45.000 millones de dólares. La deuda externa privada era la mitad, 23.000 millones de dólares. Lo que hace a Cavallo es sentar las bases para que el pueblo argentino, estatización mediante, se haga cargo de la deuda externa privada. Inmediata secuela de la posguerra de Malvinas, julio del 82. Pero luego esto continúa. Cavallo en el 89 fue canciller. Nosotros tenemos medio como una amnesia con este tema. Antes el ministro de Economía fue canciller. Durante su mandato como canciller es que se firman los famosos acuerdos de Madrid 1 y 2, por el cual se reanudan las relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Y esto nos sirve para entender qué pasó en los 90. Porque si bien el documental de Pino Solanas, Memoria del Saqueo, nos sirve para entender que había un modelo económico neoliberal que inevitablemente iba a estallar en el 2001, lo que humildemente les quiero proponer es incorporar a la variable de análisis de la década del 90 la posguerra de Malvinas, que la ejecutó el ex canciller, el ex presidente del Banco Central de la posguerra. Porque no es que la década del 90 fue unas meras privatizaciones. No es que Argentina tiene una vasta infraestructura de red ferroviaria, pero en vez de estatal, privada. Argentina se quedó sin infraestructura de red ferroviaria. No es que Argentina tiene una marina mercante desplegada por los océanos del mundo, solo que en vez de estatal es privada. Argentina se quedó sin marina mercante. No casualmente, lo que pasó en los 90 no fue una mera privatización, fue una descapitalización de la Argentina, fue algo mucho más allá. Y no casualmente lo que se terminó desmantelando fueron, institucionalmente hablando, los protagonistas de la Guerra de Malvinas. Con la infraestructura ferroviaria se trasladó tropas y blindados, la Marina Mercante jugó un rol fundamental durante la Guerra de Malvinas, y le sumamos también todo lo que fue el desmantelamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Bien, para ir cerrando, obviamente tenemos la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional como una luz en el contexto de la posguerra y la desmalvinización. Y obviamente no quería no mencionar a nuestros veteranos de Malvinas, sobre todo los veteranos fueguinos, quienes mantuvieron viva la llama de la malvinización en la dura posguerra de los 80 y los 90 sobre todo, y que son de alguna manera un ejemplo a nivel nacional, por eso Río Grande es la capital nacional de la vigilia. Y en el siglo XXI, para ir cerrando, no solamente tenemos el billete de 50 pesos de Malvinas, sino que, por un lado, tenemos década del 90, suspensión de los proyectos industriales de Tierra del Fuego. Fíjense cómo el régimen de Tierra del Fuego también es un termómetro de cómo se avanza o se retrocede con Malvinas. Y en el contexto donde para mí, lo que yo llamo el renacimiento industrial fueguino, que arranca en el año 2003, abril del 2003, y tenemos que sostener y defender al día de hoy, coincide, no casualmente, con un contexto de remalvinización, reindustrialización, remalvinización, Tierra del Fuego, Malvinas, que lleva a la desclasificación del informe Rattenbach en febrero del año 2012, por el cual hoy disponemos eh, a disposición el informe final y todos los anexos disponibles en formato digital en PDF. ¿Sí? Bien. Perdón la extensión, les quiero pedir disculpas.
por la extensión. Espero que les haya gustado y les haya parecido dentro de todo entretenido. Así que bueno, obviamente quedo a disposición para preguntas y comentarios. Y de ya muchas gracias por su atención.